Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Ashk Begoyashi, una de las series más comentadas de los últimos tiempos, atraviesa un momento difícil en su emisión. La producción, protagonizada por Hande Erçel y Barış Arduç, lamentablemente no logró el éxito de audiencia esperado. Si bien el episodio final generó gran expectación en las redes sociales, no logró el mismo impacto en la pantalla chica. La abundancia de escenas dramáticas y en particular la lentitud de la trama pusieron a prueba la paciencia de los espectadores. Las últimas semanas en las que el equipo de producción había depositado sus esperanzas adquirieron una atmósfera de final de temporada. La dirección del canal está supervisando de cerca el proceso y el desenlace se acerca cada día más. Aunque la actuación de Hande Erçel ha recibido excelentes críticas, el ritmo del guión ha sido objeto de críticas. En las redes sociales circulan con frecuencia comentarios sobre la dificultad de Barış Arduç para dar profundidad a su personaje. A medida que la emoción de los primeros episodios dio paso a un drama denso, los espectadores perdieron interés. Los productores de Ashk Begoyashi se preparan para realizar cambios drásticos en el guión con el fin de revertir la caída de audiencia. Sin embargo, el tiempo apremia. El éxito del nuevo episodio prácticamente determinará el futuro de la serie. Según rumores que circulan tras bambalinas, la dirección del canal está descontenta con el rumbo de la serie. Los costos de filmación de Ashk Begoyashi son bastante elevados, pero los índices de audiencia son insatisfactorios. Si el nuevo episodio no tiene éxito, una decisión final podría ser inevitable. Algunas fuentes incluso afirman que el canal ha comenzado a buscar un nuevo proyecto para reemplazar la serie. Estos rumores han generado un ambiente de baja moral en el set. El elenco y el equipo intentan mantener la motivación con reuniones de apoyo. Los guionistas de la serie están revisando rápidamente las nuevas tramas. En particular, planean darle un nuevo rumbo a la historia del personaje de Hande Erçel, Elif. Un emotivo escenario de reencuentro amoroso está sobre la mesa para atraer de nuevo a los espectadores. Sin embargo, el impacto que estos cambios tendrán en los espectadores sigue siendo un tema de gran interés. El objetivo es reducir el drama y potenciar el romance. Los productores coincidieron en que el público busca una conexión emocional. El entorno de Hande Erçel no considera este descenso como un revés personal. La bella actriz está recibiendo elogios por su disciplina y profesionalismo en el set penitenci. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo. Comentarios como si no fuera por Hande, esta serie habría terminado hace mucho, son frecuentes. Sin embargo, un solo nombre podría no ser suficiente para salvar la serie. Los espectadores ahora buscan tramas nuevas y emocionantes. El personaje de Barış Arduç, Kenan, se ha convertido en uno de los elementos más criticados de la serie. Si bien se admira la presencia carismática del actor, se considera excesivo el peso dramático del personaje. En las redes sociales se comenta, Kenan necesita un respiro. Se rumorea que el personaje tendrá un papel más activo y poderoso en los próximos episodios. Barış Arduç ensaya frecuentemente con el director para darle un nuevo aire a su personaje. Este cambio podría alterar por completo el tono de la serie. El análisis de audiencia no es alentador. La serie ni siquiera ha entrado en el top 10 en las últimas semanas. Producciones rivales fuertes, especialmente las que se emiten los lunes por la noche,
han eclipsado a Ash Begosyashi. El cambio de la audiencia hacia las plataformas digitales impacta directamente en el rendimiento de las series de televisión. La dirección del canal incluso consideró sacar la serie del horario estelar. Sin embargo, los productores rechazan categóricamente esta posibilidad. Las redes sociales lanzaron una gran campaña para mantener la serie en el candelero. El hashtag numeral #BegosyasinasHypeChick se convirtió rápidamente en tendencia. Los fans se movilizaron contra los rumores del final. Los seguidores de Hande Erçel piden al canal que evite que la serie termine prematuramente. Los espectadores comparten mensajes emotivos diciendo que la historia de Elif y Kenan no quede inconclusa. Este apoyo abrumador ha sido un gran estímulo para los productores. La pregunta, ¿habrá final? Resuena entre bastidores. Algunos miembros del equipo de producción creen que el proyecto tiene posibilidades de renacer. Sin embargo, también se rumorea que la paciencia del canal se está agotando. Se sugiere que si los índices de audiencia vuelven a caer esta semana, la decisión se hará oficial. La productora se prepara para jugar su última carta. Todas las miradas están puestas en el resultado del nuevo episodio. El director de la serie hizo declaraciones esperanzadoras, diciendo: aún no está todo perdido. Para mantener alta la moral del equipo, se organizan eventos especiales en el set. El reparto comparte con frecuencia vídeos del detrás de cámaras en redes sociales. Estas publicaciones demuestran que la serie aún cuenta con una audiencia sólida. Sin embargo, un número creciente de personas en la industria afirma que las esperanzas se han desvanecido. La decisión final se tomará en pocos días. Se están realizando importantes revisiones al guión. Se están introduciendo nuevos personajes en la historia. En concreto, se habla de la incorporación de un personaje femenino joven, Elif Ponton. Se prevé que este personaje lleve la serie a un nuevo plano emocional. Hande Erçel se muestra optimista ante estos cambios. Toda historia se transformó, afirmó, expresando su esperanza sobre el futuro de la serie. La dirección del canal se reunió por última vez con los productores. En la reunión se evaluó minuciosamente el futuro de la serie. Los productores insistieron en darle otra oportunidad. La dirección declaró: si la audiencia aumenta en un último episodio, puede continuar. Esta decisión supuso un gran alivio para todo el equipo. Ahora todos están centrados en ese episodio. Se ha sabido que los ingresos publicitarios de la serie también han disminuido. Muchas marcas han suspendido sus acuerdos de patrocinio debido al descenso de la audiencia. Esto ha afectado a la estabilidad financiera de la producción. Si no se recupera el interés del público, su sostenibilidad financiera se verá comprometida. El equipo de producción está negociando patrocinios alternativos para mitigar este riesgo. Sin embargo, el tiempo apremia para tomar una decisión. Las tensiones entre bastidores también son notables. Algunas escenas requieren largas horas de rodaje, lo que agota la energía de los actores. Se dice que Hande Erçel mantiene el ambiente en el plató con su profesionalidad. Baris Arduz anima a sus compañeros con discursos motivacionales antes de las escenas. Sin embargo, el cansancio entre el equipo es evidente. Todos se preparan para la semana decisiva. La banda sonora de la serie recibió excelentes críticas por parte de los espectadores. Las melodías utilizadas en las escenas finales, en particular, se viralizaron en las redes sociales. Algunos usuarios comentaron: llega la música es más impresionante que la propia serie More. El productor cree que la música aporta profundidad emocional a la historia. En este sentido, se reconoce el éxito estético de la serie.
Sin embargo, la trama no genera el mismo interés. La música, en esencia, mantiene vivo el espíritu de la serie. Los críticos de televisión señalan que el mayor problema de Edo Aşk Begos Yaşıyor es el ritmo. La historia es profunda, pero le falta ritmo. Los espectadores ahora exigen escenas más cortas y dinámicas. Los guionistas tomaron en cuenta esta retroalimentación y diseñaron un nuevo plan de ritmo. El nuevo episodio contará con transiciones más rápidas y diálogos impactantes. Estos cambios se consideran la última esperanza. Los fans de Hande Erçel planean organizar un evento para apoyar a la actriz. El evento, denominado Día de Apoyo a Hande, se está organizando en redes sociales. El representante de la actriz se conmovió profundamente con el gesto. Según se informa, la propia Hande vio los mensajes de apoyo y se emocionó mucho. Al parecer, dijo, saber que soy tan querida me da mucha fuerza. A pesar de todo este apoyo, la decisión sigue siendo incierta. Barış Arduç hizo algunas declaraciones importantes en su entrevista. Este proyecto no es solo una serie para mí, es una experiencia, dijo. El actor afirmó que todavía cree en la historia. Abordó el proceso con madurez diciendo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, el público decidirá. Estas palabras fueron recibidas con elogios en las redes sociales. Sin embargo, solo hay una pregunta en la mente de todos. ¿Es el final? La cuenta regresiva para el nuevo episodio ha comenzado. Todas las miradas estarán puestas en los ratings. Si la serie termina esta semana con un buen estreno, la historia continuará. De lo contrario, Aşk Begos Yaşıyor se despedirá de las pantallas antes de tiempo. Esta podría ser una de las mayores decepciones de la temporada. Los espectadores esperan con impaciencia el final de temporada del domingo por la noche. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.